Hola amigos de Teleafro, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arreglemos el País. Nuestro invitado es Diego Rodríguez Lizarralde, pero aquí estoy con Charit Mosquera. Bueno, Diego Rodríguez es candidato al Senado por el partido Fuerza Ciudadana. Hay una serie de propuestas que van desde el consumo responsable de cannabis, desvío de los recursos, o sea, la anticorrupción, inversión pública para fomentar, fortalecer la educación superior, derechos humanos y minería. Así que, Charit, vamos a romper el hielo con la primera pregunta que nos tienes reservada aquí para Diego. Claro que sí, uno de los temas que quizás le preocupa, ¿no?, a la gente ahora es o sea, de los que más le preocupa es la corrupción. Entonces, ¿cómo combatir la corrupción desde tu candidatura? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me honra estar en estos espacios de televisión porque la gente hoy en día no se comunica tanto como antes. Ahora la democratización de la información a través de estos medios nuevos amplían un poco la base informativa y ya no consumen a dos marcas que no vamos a decir acá. Y eso es muy bueno. Mira, yo tengo dentro de mi discurso como convicción de vida la lucha por la paz. Yo me declaro un promotor de paz, pero no paz el concepto que nos enseñaron en las narrativas históricas colombianas de que la paz es el final de un conflicto o la dejación de armas. Cuando unas personas se reinsertan a la sociedad, cuando dejan de estar en un grupo bélico o en el levantamiento de armas, sino que yo promuevo el derecho que tenemos los colombianos a la paz como un derecho fundamental a tener la vida digna. En ese entorno, yo promuevo la lucha contra la corrupción como una convicción de paz. Porque cuando un corrupto roba y un empresario se ve afectado por la corrupción, un empresario despide a un trabajador. Cuando un trabajador pierde un empleo, necesariamente, si no encuentra trabajo, va a terminar delinquiendo. Porque al crimen se llega por dos caminos: por crimen organizado, por profesión, o por hambre y necesidad. Cuando tú sientes esa percepción de inseguridad, cuando tú ya no tienes, que tú no te sientes seguro, tú dices, perdí la paz. O sea, estamos perdiendo la paz. Y todo es un eje transversal, desde el presidente de la República hasta la persona más humilde que no tenga educación y sea de tercera edad en el país. La corrupción nos afecta al bolsillo, nos acaba la vida. Cuando un hueco, cuando el bus no pasa puntual, cuando cierran una escuela, cuando se acaba un hospital, la corrupción es parte de nuestro ejercicio como colombianos. Y yo, como ciudadano, no tanto como persona hoy del ejercicio político, como ciudadano siempre he querido promover la defensa de lo público y por lo menos del bien. ¿Qué es hacer el bien? No hacerle el mal a otra persona, indiferentemente quién seas tú, cada uno en su vida, pero sin hacerle el mal a nadie. Hacer bien sin mirar a quién. Bueno, a Sí. propósito de algo que se mencionó ahorita, importante, inversión pública. Hablemos de lo siguiente, inversión pública para la educación superior. Explícanos ese proyecto. Mira, no hablemoslo en lo micro o en lo pequeño para no extendernos hasta lo grande. En Bogotá solo 40 personas, en Bogotá se gradúan alrededor de 900 a 2000 bachilleres cada semestre, semestralmente. De esos 900 personas, pues esto es un estudio que se hizo, de esas 900 solo 40 personas acceden a educación superior. Y de esas 40, solo 15 van al SENA. Otras 10 logran la oferta institucional pública, que es la pedagógica, la Universidad Nacional y la Universidad Distrital. El resto son como entre 12 o 14 personas que tienen de pronto sus fondos, sus medios económicos para estudiar en una universidad privada. Caramba, que hoy la educación está por el cielo. O sea, puede ser la universidad que sea, no voy a decir la palabra, puede ser el instituto o no tan grande, pero aún así sigue siendo costoso. En Colombia, esta es la generación, y lo digo con orgullo, somos la generación más educada, mejor preparada, porque anteriormente había un profesional por familia, ahora hay hasta 4 profesionales por familia, pero a la vez somos la más desempleada y la peor paga por culpa de la corrupción, porque la corrupción generó un modus operandi dentro de la sociedad colombiana
que hoy el sector privado te puede pagar lo que le nace, no lo que puede, sino lo que quiere, simplemente porque está en un concubinato con el sector público. Mientras no haya una verdadera inversión dentro de la educación, porque mientras sigan siendo 40 de 900, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo desigualdad, y esa desigualdad se ve no solo reflejada a la hora de la educación, sino que se ve ya cuando se vive la vida, porque por desgracia la mano de obra barata es lo que atrae muchas veces la inversión extranjera dentro del país. Incluso los más ricos no invierten en educación, no preparan a sus trabajadores, no preparan a sus empleados. O sea, anteriormente, digamos, en Ecopetrol, desde el señor que era aseador, portero, Ecopetrol educaba a tus hijos. Ya no, otras grandes marcas, la marca de gaseosas, la marca de cervezas, ellos también hacían lo mismo, le educaban a los hijos de sus empleados para que generación tras generación fueran escalando un poco. Eso ya no está pasando. Necesitamos, primero, meterle la mano a los precios de la educación. Ese cuento de que la oferta se regula por el mercado es pura paja. Tenemos que estar encima de ellos. O sea, no es justo que en Colombia un semestre de medicina valga 25 millones y de pronto en Buenos Aires vale 4 millones de pesos, hablando en plata colombiana. Y me atrevo a decir que la calidad es casi la misma en cuanto al conocimiento de medicina. Yo hago solo medicina. Entonces, de ahí para abajo, yo creo que el Estado tiene que garantizar la educación, lo que tú quieras estudiar. Si tú te tiras tu semestre y pierdes la oportunidad, pues ya tú asumes un error como ciudadano y dices, no, yo no sé, me puse a estudiar Derecho, pero yo quería estudiar música. Lo siento, pero o sea, el gobierno es el gobierno, no es tu papá. Y el colombiano tiene que tener la visión de que si usted de pronto quiere estudiar algo y le dicen que no es productivo dentro de un sistema comercial, pues es su vocación o la necesidad. Yo quiero que en este país la gente estudie por lo que quiere hacer y no por la necesidad de que cuánto se va a ganar en una profesión. Así es, bueno, y uno de los ejes también fundamentales dentro de tu candidatura es sobre la legalización integral del cannabis, ¿no? El consumo del cannabis aquí en Colombia todavía es un tema político, delicado, sensible, a nivel social y político es bien polémico. Entonces, cuéntanos de qué se trata este eje. Yo hice una crítica, los invito a que miren mis redes sociales, yo hice una crítica constructiva contra ese sistema tan godarrio en el que vivimos, como en ese cavernismo colombiano, porque el marihuanero o el consumidor de marihuana o cannabis, quieran llamar, de uso recreacional o recreativo, es señalado, estigmatizado, criminal, ampón, ladrón, de cierto modo hasta no lo bajan, digamos el cariño más suave es drogadicto. Sí. Esa es la palabra menos ofensiva o menos invasiva dentro del contexto, del entorno. El mercado del cannabis es un mercado gigante. O sea, en Colombia, a través de la marihuana se puede crear una estrategia y Colombia se vuelve el hito mundial en la lucha contra el narcotráfico. Si bien en Colombia pues, tenemos nuestras culturas, hablo de la hoja de coca cuando se usa bien de manera artesanal, de manera industrial, no nos mintamos. El 2 o el 3% de la hoja de coca sembrada en Colombia va a parar a labores o a rituales ancestrales. El otro 95-96% va a parar a manos criminales de carteles que trabajan en narcotráfico. En Colombia hay 1,5 millones de consumidores de cannabis recreacional. Nomás en Bogotá se calcula o se prevé que sean 350,000 de ese 1,5 millones. Yo me atrevo a decir que son más. Pero, digámoslo sin mentiras, 1,5 millones de marihuaneros de closet que les toca caleto o pagar engordar un bolsillo de una economía subterránea. Y, pues, seamos honestos, no sabemos lo que nos estamos fumando porque no sabemos la procedencia de esa hierba o de esa marihuana. Entonces, detrás de ese mercado hay una gran industria
recientemente se legalizó el uso de marihuana industrial para producir cáñamo, para producir papel, para sacar un plástico de cáñamo a base. Es un avance. También se legalizó recientemente, o se institucionalizó ya, la exportación de flores de polen de uso libre y de uso medicinal. Es decir, el productor colombiano va a poner la marihuana en un aeropuerto internacional, bien sea en el estado de California o en Canadá. A nosotros como empresarios, como colombianos, no nos importa lo que pase de ahí para allá. Colombia le va a exportar sus flores de marihuana a los que la van a consumir. Pero ¿qué pasa con el consumo? El consumo de marihuana al año produce 150.000 millones de dólares. Y Colombia podría ser el dueño del 6 o 7% de ese mercado. Cuando me dicen a mí, ¿cómo bien? Si usted llega al Congreso, ¿de dónde quiere financiar sus propuestas, sus proyectos? Yo les digo, pues legalizando la marihuana, porque es que eso sería plata legal, limpia, y se generaría una nueva economía de mercado. A ese tema voy yo, y es la siguiente inquietud. Pues la sociedad sigue persistente en satanizar el consumo de cannabis. ¿Cómo le explicaría a esas personas que la economía de nuestro país se vería beneficiada gracias a la legalización de la marihuana? Por culpa de la corrupción que tenemos en este país, producto de los años 80 para acá, la UIAF, que es una entidad propia, que trabaja muy bien. En este gobierno no ha sido tan eficiente como lo fue en los 8 años de Juan Manuel Santos. La UIAF es la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera de Colombia. Esa gente persigue hasta la última moneda de 50 pesos. O sea, son peor que la DIAN y nadie sabe que existe. La UIAF, la última vez que sacó un registro, un informe público, demostró que 33 de cada 100 pesos que se mueven en la economía colombiana son de dinero sucio, de dinero cochino. O sea, no necesariamente, no piensen que cuando uno habla de lavado de activos se está hablando de narcotráfico como tal. O sea, puede ser dinero de corrupción, puede ser dinero de minería ilegal, puede ser dinero de prostitución, puede ser dinero de tráfico de personas, de trata de blancas y blancos, puede ser tráfico de órganos, y pues obviamente pues el narcotráfico. 33. En ese orden de ideas, para que entiendan, en Colombia el tráfico o el microtráfico que llaman, porque Colombia se volvió un país consumidor, hablemos solo de marihuana, la marihuana está alrededor de los 200 a 300 millones de dólares en mercado negro ilegal. Esa plata no entra del todo al sistema. Entonces, supongamos que de esos 300 millones de dólares que se producen en marihuana ilegal en Colombia, en el narcotráfico, estas personas lavan 75, que vendría siendo que como la cuarta parte más o menos, 8 por 4, sí, la cuarta parte. Entonces, estamos hablando de que el otro 60% de esa gente, o el otro 75%, lo van a guardar bajo el colchón y solo van a entrar a lavar, o sea que solo entraría a lavarse, a limpiarse ese capital, a blanquearse dentro de nuestra economía. De entrada, por eso mismo, esa es una inyección de capital. Lo que pasa es que aquí tenemos una visión un poco morbosa, errónea, tabú sobre el consumo de marihuana, y yo les digo algo, en ningún libro sagrado, porque es que digamos, el mayor desprecio por el marihuanero viene de la comunidad religiosa, de la gente que es muy ferviente, indiferentemente si es católica o protestante. Yo les decía una vez, en ninguna parte de un libro sagrado habla de la marihuana o de las sustancias psicoactivas. Entonces, si ese es su fundamento, déjenme decirle que es más un desprecio social por la historia que se ha generado alrededor del consumo, pero no es verídico. Incluso nadie puede morir de sobredosis de marihuana. Entonces, aprender a consumir, se puede llegar a regular, se puede llegar a saber de dónde, qué tiene. Hoy yo hacía un estudio alguna vez y me decía un muchacho, un saludo para Leo allá en Silvania, Cundinamarca. Leo, él me contaba que él empezó a consumir marihuana y empezó a esquizofrenia. Se le generó esquizofrenia. Y el man es sociólogo de la pedagógica, tal. Y empezó a trabajar y a hacer un estudio. Descubrió que era que
a la hierba que le vendían la rociaban con unos ácidos. O sea, yo soy malo para hablar de drogas porque no las conozco, pero con unas pepas que de hecho son legales recetadas, que no son, digamos, ilegales, sino, y con unos ácidos, y con eso que el man le estaban rociando la matica, al man le empezó a generar como una consecuencia. O sea, él no culpó a la marihuana como tal, sino al mal uso de tráfico que hasta ahora no podemos recordar. Hoy un cigarrillo vale 1.000 pesos en una tienda, al de tal, a 6.000 el medio más o menos, y vos sabes, lo tapas y te dice qué tiene, quién, por dónde, por cuántos países pasó. Información. Por eso lo más responsable es la regulación y la legalización. Sí debería comercializarse Es que el modelo está. El aguardiente es de los departamentos. Colombia produce su aguardiente a través de las licoreras departamentales. Pero la caña es de origen privado. O sea, tú siembras una mata de caña y tú se la vendes a licores de Caldas o a licores a la Fla en Antioquia. Lo mismo el aguardiente blanco. Entonces, yo creo que en una economía mixta de mercado, la marihuana se puede sembrar a nivel privado, porque es que o sea, tú no vas a sembrar solo marihuana para fumar. Tú puedes producir aceite, tú puedes producir artesanías, tú puedes trabajar otras cosas, pero también le vas a vender a la marihuanera departamental, porque sí es necesario que esto quede en manos del Estado, porque el Estado es el responsable de nuestro bienestar. Entonces, hay que aterrizar un plan de desarrollo donde se generen unos espacios propios, porque esto que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero con la legalización y la regulación, el marihuanero de parque desaparece, porque el Estado te genera espacios tanto privados como públicos, donde tú llegas, te tomas un café, tal, se genera una economía en torno a eso. Pero también hay gente donde nosotros como Estado colombiano, como gobierno, le tenemos que brindar espacios abiertos y públicos que no necesariamente tienen que venir con un tinto, sino que es una zona donde tú vas a fumar. En Europa hay zona de fumadores. De hecho, en Ámsterdam, el fumador de tabaco es una especie en vía de extinción. Así es, bueno. Y respecto a otro de tus ejes centrales en esta candidatura, háblanos sobre la innovación sostenible. ¿Qué es? ¿Qué quiere hacer Diego pues para que esto también se lleve a cabo en nuestro país? No, Colombia tiene que migrar a un modelo económico ambientalmente amigable o amigable con el medio ambiente. El modelo económico colombiano, por historia, por tradición, toda la vida ha sido un modelo lineal. Y dentro del lineal está la agricultura, la producción, la manufacturación y la extracción, minería, petróleo, carbón. Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón a nivel mundial. Creo que de la región somos como el más grande. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nosotros tenemos que aprender a trabajar los residuos y el reciclaje, porque la gente cree que el reciclaje simplemente es separar papel y cartón y sacar unas bolsitas y ya no más. Yo hablaba con un empresario del Country Sur, me decía, me gusta su propuesta, porque es que Colombia no produce una aguja. Dijo, yo le puedo producir esta gorra, pero el tinte para que su gorra se vea naranja, me toca traerlo de la China porque nosotros no producimos anilina y no tenemos los químicos para hacer ese tono que usted quiere. La economía circular trata de que cada vez que nosotros desechemos algo, se le dé una mejor vida. Nosotros estamos enseñados a votar y a generar residuos. Colombia no tiene una política pública de economía circular. Mi bandera o mi objetivo, mi misión de llegar al Congreso de la República es crear la política pública de economía circular. Actualmente hay una estrategia de economía circular en manos de 4 empresas privadas. Una de ellas es de 2 hermanitos que se llaman como un ratón y un gato que veíamos cuando era niño, que el papá fue presidente alguna vez de este país. Es, sí, esa gente. Ellos, o sea, esas cuatro empresas manejan el mercado de la economía circular. Colombia, en materia de reciclaje o de reutilización, porque el reciclaje, la reutilización, la transformación, solo el 17% de la economía proviene de ese mercado. O sea, el 17% de nuestra, eso no es nada, cuando en Europa ya está ascendiéndose casi al 65%.
el hecho de que nosotros podamos reutilizar las botellas y darles una nueva vida, el hecho de que la madera se pueda reprocesar, de que los botaderos de basura se van a dejar de llenar por tanta cosa y aprendamos a producir lo nuestro, porque es que desde una tapa de gaseosa hasta la puerta de la lata de un avión que van a botar, todo se puede reutilizar teniendo el trabajo y el trabajo de transformación y de reutilización adecuado, porque nos volveríamos un país autosostenible hasta un punto y dejaríamos de estar importando y nos volveríamos productores. Miren, aquí hago la cuña porque tengo que decirlo, Adidas en el 2020 sacó una colección 100% desde guayos de fútbol hasta gorras, pasando por camisetas, uniformes, con puro filamento de tapas de gaseosa, botellas plásticas y caucho. Ellos son unos pioneros para eso y Colombia puede ser la mata para eso, porque Colombia exporta cerca de 7.000, 8.000 toneladas plásticas para que hagan eso en otros países, porque no estamos trabajando nosotros nuestra propia, comillas, basura, porque no aprendemos, sino que creemos que reciclar es simplemente la separación y no conocemos el círculo completo. La economía circular es dejar de ser extractivistas y empezar a trabajar amigable ambientalmente. En Europa hay un incentivo de 13 euros por cada tonelada de CO2 ahorrada, o sea, nadie se va a enriquecer con eso, porque es un pago simbólico, pero sería un inicio, porque si bien la minería es necesaria, yo creo que la minería tenemos que llegar al punto de trabajar estrictamente para lo necesario. Diego, hablemos ahora de derechos humanos. Bueno, como lo dije en un principio, yo me declaro defensor de la paz, promotor de paz, y dentro de mi lucha contra la corrupción hablo de los derechos humanos, y el derecho más importante después del derecho a la vida es el derecho a una vida digna. O sea, nosotros tenemos que tener derecho a estar tranquilos y ser felices en nuestro país, donde usted sepa que usted diga que chimba, yo quiero ser colombiano y a mí me la hace porque yo soy colombiano y en mi país todo es bien. O sea, somos un país multidiverso. O sea, y no hablamos simplemente de etnia, sino hablamos de comida, de climas, de ciudades, de paisajes, sí, animalitos, sí, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener en la cabeza que tenemos derecho a una vida digna. La gente cree que reivindicar un derecho es llegar a pedirle a un gobierno que me mantenga, no. El derecho a la vida digna es tener las oportunidades que todos estemos en una misma categoría o en una misma capacidad, tanto mental como física, que tú puedas llegar o sea, que tú llegues a un hospital y te sientas que te van a atender, que tú vas a aplicar a estudiar algo y usted dice, mierda, me llamaron de 3 universidades, ¿a cuál escojo? Y no, ¿a dónde voy a llegar? O sea, ese es el derecho más, creo que es el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, no soy abogado, pero creo que sí lo decía alguna vez en un video, era eso, que es el derecho a una vida digna. Y por desgracia, no solo Colombia, el latinoamericano no tiene en su cabeza esa mentalidad de vida digna, porque cada vez que se habla de un estado de bienestar, de una economía de bienestar, de que un gobierno te satisfaga como ciudadano tus necesidades básicas, no, comunista, guerrillero, mantenido. Pero ese es el principal derecho humano que yo defiendo como ciudadano y como candidato al Senado de la República. Y bueno, ahora que hablas de tener una vida digna, también es sabido, ¿no? Y pues evidentemente ahora la sociedad ha tenido la necesidad, ¿no? de tener una salud mental pues estable y pues que tenga atención. ¿Cómo esperas tú poder mitigar como este impacto que hemos tenido a raíz también de una pandemia? Evidentemente la pandemia desnudó muchas falencias dentro del sistema, o sea, como sociedad. O sea, descubrimos que somos una economía súper, hiper, mega informal, porque si la gente no sale a trabajar, no hay flujo de caja, no hay plata, no hay efectivo en las calles. O sea, somos el Panamá de 1950. Y es triste porque nosotros, Colombia, es para que fuéramos más robustos y más mejores, está mal dicho, pero seríamos un mejor país a través de nuestra economía. El tema de la salud es que se me olvida el nombre de la ley. En el 2013
sacaron una política pública de salud mental, creo que es la 16, ley 1616, 1617 del 2013, es la política pública de salud mental. La política pública de salud mental es un chiste, porque si uno le hace veeduría y hace seguimiento al trabajo que han realizado en los últimos 10 años, o sea, ya el año entrante se vence, las políticas públicas trabajan en pro de 10 años, y si no hay un avance, se renueva como viene. Cuando hay avances, se puede implementar más o agrandar su espectro. Básicamente yo quiero llegar a reformar el sistema de salud colombiano, donde se obligue que del 100% del presupuesto de la salud, bien sea en un municipio, en un departamento o a nivel nacional, desde el gobierno, del 30 al 35% vaya enfocado al trabajo de salud mental. Voy a sonar despectivo con lo que voy a decir, pero no es justo que los psicólogos se gradúen para ser, ¿cómo se dice? Made hunters, personas que clasifican empleados para una empresa u otra y no ejercen su verdadera vocación de servicio, porque en eso se nos están volviendo los psicólogos en Colombia. Entonces, si se garantiza y se obliga, cuando la plata ya viene amarrada, obligada a que el ordenador del gasto, bien sea un alcalde, un ministro, un secretario, un gobernador, se pueda garantizar que al menos de ese 35% del presupuesto, la mitad de ese dinero vaya a salud preventiva y la otra mitad vaya a trabajar tratamientos, valga la redundancia, porque es necesario, yo lo digo por experiencia propia, yo iba al psicólogo de la EPS, me veía 20 minutos y la cita era cada 40 días. Cuando la OMS decreta que una cita de salud mental debe ser mínimo de 90 a 120 minutos y no puede haber un lapso de 10 días de diferencia más allá. A ti te tiene que ver cada semana y media tu psicólogo, tu psiquiatra. Uno de los temas también que nos interesaría que nos hablaras un poco es cómo vas a abordar tú desde tu candidatura el arte y la cultura, porque ahora pues, hay muchos más artistas que de pronto, muchas más personas artistas que están interesados en ver estas propuestas desde los entes políticos. ¿Cómo es que nos van a ayudar? ¿Cómo es que van a propiciar que nuestros espacios de verdad sean pues, aptos para ejercer nuestras profesiones y el arte? Mire, yo vengo del gremio. Yo entré desde asistente de cámara hasta llegar a tener mi propio canal, mi propio medio de comunicación, que evidentemente está pausado porque yo no quise politizar mi canal. Pues porque pase lo que pase, el canal va a tener que seguir existiendo conmigo o sin mí. Entonces, conozco de primera mano, yo todavía tengo amigos que su sueño es ver su nombre dirigido por hacer su largometraje, su película. En Colombia, la ley del cine, la ley del arte, estaba completamente acabada hasta que llegó un señor Iván Duque y la acabó de acabar con una cochinada que llamó ley, ¿cómo es? Mecánica, esa vaina. En economía naranja. Estaba pensando en la naranja mecánica. En la economía naranja precarizó los servicios porque aumentó la tercerización. Es decir, hoy los teatros propios, que son patrimonios casi que arquitectónicos y culturales, están en manos de terceros. O sea, prácticamente están casi al nivel de un peaje en algunas partes. ¿Por qué? Porque el Estado no quiso decir yo saco la plata y invierto para retapizar unos muebles, sino que simplemente le dijo, señor banquero, venga y me tapiza los muebles y usted administre el negocio. Hay que destrabar muchas cosas, pero yo creo que el arte como disruptor, como reivindicador de derechos, es el camino. Lo que les decía al principio, de cuando estábamos hablando de la charla, hombre, si yo quiero estudiar filosofía porque es mi vocación. No quiero que las siguientes generaciones quieran estudiar algo porque están pensando cuánto va a ganar una persona y que sea por vocación. Y que el arte, en este momento Colombia, se vuelva un foco de arte. O sea, seamos una potencia. Hay que migrar a nuevos modelos de desarrollo. O sea, digamos que hoy, gracias a estos medios digitales alternativos, al internet, a la democratización de la información, podemos tener varios espacios, pero no es suficiente. Tenemos que aprobar
Yo creo que si el Internet llega a ser público y de uso gratuito, el arte se va a disparar, porque hoy tú ya no necesitas grabar un disco en un estudio, sino que necesitas grabarlo bien en tu celular y tener acceso a Internet para que la gente te pueda escuchar. Bueno, Diego, ya para finalizar, dos puntos importantísimos. Trabajo por las etnias y que invite al público a que voten por su candidatura. Mira, en estos días yo me encontraba en la calle repartiendo volantes y se me acercó un compañero afro y me preguntó lo mismo. Yo le dije, mire, yo no tengo un trabajo etnográfico dentro de mis conocimientos, pero yo sí le aseguro que si acabamos con la corrupción, que es el pilar fundamental del declive como sociedad colombiana, y trabajamos el eje transversal que es la educación y una reforma a lo que es como sociedad, de la etnia que sea, del estrato que sea, se van a ver beneficiados y vamos a ver un cambio como sociedad, como cultura colombiana, de tener una apreciación. Porque, desgraciadamente, para los políticos actuales de este país, las etnias son un paisaje bonito para mostrar a nivel internacional y no hacen parte, o sea, más allá de cumplir unas cuotas, así como las mujeres cumplen una cuota de género, también cumplen una cuota de etnia, porque no estamos hablando solo de los afro, también estamos hablando de la comunidad rum, también estamos hablando de los pueblos ancestrales, cumplen unas cuotas básicas y eso hay que acabarlo. O sea, no es por desmeritar el trabajo, sino que cuando ya estemos todos en la misma línea de conocimiento, de derechos humanos, que allá llegue el agua, que tengan la luz, que tengan internet, que la educación sea de calidad, para tanto en el barrio más pobre de una capital como en el municipio más apartado, todos estemos bien, yo creo que vamos a tener un crecimiento cultural. Y pues muchas gracias por la invitación. Para los televidentes, soy Diego Rodríguez Lizarralde, número 99, Fuerza Ciudadana. Me encuentran en mis redes sociales como @LizarraldeDiego, con Z y doble R, y voten por mí, que si usted fuera el candidato, yo votaría por usted. Este fue el programa Arreglemos el País con Charit Mosquera y Javier Rodríguez. Mantengan el arte en alto. Hasta pronto.